Muy buenos días, queridos estudiantes, espero que estén muy pero muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar hoy un tema del cálculo diferencial que tiene por título criterio de la primera derivada. Entonces vamos a trabajarlo desde tres aspectos. La primera es la parte teórica, luego vamos a hacer una parte práctica, es decir, vamos a hacer un ejercicio y luego vamos a ir a un graficador para ver que lo que realmente hacemos de forma analítica o matemática pues se cumple en lo que hacemos para nuestra cotidianidad o para las funciones en particular. Presten muy atentamente atención a la imagen que estoy presentando ahí, y es un GIF en donde nos están diciendo cómo está cambiando, ojo, cómo está cambiando la pendiente de una recta tangente y cómo a partir de ella es que vamos a ver que tenemos un punto crítico. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar. Entonces primero definamos qué es el criterio de la primera derivada. Entonces se llama criterio de la primera derivada al método que utilizamos, ojo, para determinar los puntos críticos de una función. Llamamos puntos críticos a los puntos máximos y o a los puntos mínimos. ¿Listo? Y existen o hay de dos tipos. Hay relativos o locales y también hay absolutos. ¿Listo? Donde podemos observar los cambios de signo. Lo que les decía ahorita de la imagen que les estaba presentando inicialmente es que si analizamos las rectas tangentes o las pendientes de las rectas tangentes, entonces vamos a poder definir qué es. ¿Listo? ¿Qué estamos diciendo? Mire, ¿qué dice el teorema? Que si f es derivable en un intervalo no derivable excepto en C, es decir, el punto en el que queremos encontrar o saber si hay un punto crítico, entonces podemos clasificar esto como, ojo, primero, si f' de x cambia de forma negativa a positiva en ese punto que estamos analizando, entonces podemos decir que tenemos un mínimo. ¿Listo? Pero ojo, en el segundo punto dice, si por el contrario cambia de positiva a negativa, entonces podemos decir que tenemos un máximo. ¿Listo? Allá que hacemos referencia, estamos haciendo referencia a las pendientes. ¿Listo? Ya ahorita vamos a verlo en un ejemplo que es lo que estamos diciendo. Pero si por el contrario f' de x es positiva o es negativa en ambos, entonces no tenemos ni un máximo ni un mínimo. Entonces les voy a dar acá, bueno, vamos a hacer una pequeña explicación ahí introductoria para que ustedes vean, mientras que copian ahí por favor lo que les parezca más relevante de la información que les estoy suministrando. Y quiero que presten atención a lo siguiente, y es que, ojo, cuando tenemos una función, ¿listo? Una función f de x, entonces podemos decir que esa función tiene un máximo o tiene un mínimo. ¿Cuándo decimos que tiene un máximo o que tiene un mínimo? Eso depende de lo siguiente. Miren, si usted hace una gráfica, vamos a hablar primero de lo que es algo absoluto. Algo absoluto. Entonces, si uno quiere hablar de una f de x absoluto, entonces ¿qué tiene que decir? Mire, que todos los f de x sub 0, o que el f de x sub 0 más bien, es mayor, bueno, tiene que ser mayor, no mayor o igual, sino mayor a todos los f de x que hayan en toda la función. ¿Listo? Con esto estaríamos diciendo que tenemos un máximo absoluto. Un máximo absoluto. ¿Listo? Pero si por el contrario decimos que f de x sub 0 es el punto menor para toda la función f de x, para cualquier f de x, entonces lo que estamos diciendo es que tenemos un mínimo absoluto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que, ojo, por ejemplo, si yo tengo una función, vamos a hacer acá una gráfica ahí de cualquier función, donde esto es x y esto es y, por lo menos pensemos en esta función. Esa función, que es una función, es una parábola, esto viene de una función cuadrática, tiene un valor que es este. ¿Listo? Este es el que estamos llamando acá f de x sub 0. ¿Listo? En este caso no hay ningún valor menor que este. Este es el valor menor que hay. Quiere decir que está cumpliendo esta condición y que acá hay un mínimo. Este mínimo se llama mínimo absoluto. Quiere decir que por debajo de él no hay más puntos que se puedan graficar. Pero si por el contrario, ojo, tenemos otra función
que sea esta. ¿Listo? Entonces fíjense que esta función en este punto, este es el punto mayor de la función. Quiere decir que por encima de él no vamos a tener imagen. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Pues que ese f de x sub 0 en particular va a ser un máximo absoluto. ¿Listo? Entonces esta es la primera parte. Cuando tenemos o un mínimo absoluto o un máximo absoluto. Pero también existen otros comportamientos de la función. ¿Listo? Podemos tener no un máximo o un mínimo absoluto, sino que también pueden ser locales o relativos. ¿A qué hacemos referencia? Miren, que si yo tengo, ahora por el contrario, otra función, vamos a llamar, a ver, una función ahí, sin saber cuál es la función, independientemente, únicamente estamos haciendo la parte gráfica en este momento. Entonces, supongamos que tenemos una función así. ¿Listo? Entonces esta es una función x de y, parece como una especie de w. ¿Listo? ¿Qué vamos a decir de esa función? Mire, vamos a decir en esa función que tenemos acá un punto y un punto. ¿Listo? Este punto, miren que por debajo de él no hay más, podemos decir que es un mínimo absoluto. ¿Listo? Ese es un mínimo absoluto. Ahora bien, ¿qué conocemos también? Miren, que acá tenemos otro valor que es un mínimo. ¿Listo? Pero ahora, fijémonos en una cosa. En lo que estoy encerrando ahí en el círculo, este punto o ese valor de la función es mínimo con respecto a todos los valores que están encerrados dentro del círculo. Pero en comparación con la función, no es el mínimo más pequeño, por decirlo así. Hay valores que están más abajo de él. Quiere decir que es un mínimo efectivamente, pero es un mínimo local o un mínimo relativo. ¿Listo? Esa es la definición de un mínimo relativo o local, no sé cómo ustedes quieran llamarlo. Los dos términos son válidos. Ahora fijémonos en este que tenemos acá. Por encima de esta función, la función sigue creciendo. ¿Listo? Sin embargo, para la región que yo tengo ahí subrayada o que está encerrada en el círculo, este es un valor máximo. O sea que podemos decir que en ese valor va a haber un máximo, que es un máximo local o relativo. ¿Listo? Esa es la definición de absoluto y de relativo. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver cuáles son las condiciones, o yo les voy a presentar como un esquema que ustedes podrían seguir para la resolución de cualquier ejercicio en el que usted quiera encontrar si es un máximo o si es un mínimo, es decir, si queremos encontrar cuáles son los puntos críticos de la función. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice el primer punto? Miren, dice que una vez que tenemos nuestra función, entonces lo que vamos a hacer es encontrar la derivada. ¿Listo? F' de x, es decir, tengo una función cualquiera, vamos a encontrar la derivada. ¿Listo? Luego vamos a igualar esa función que acabamos de derivar, o sea, f' de x, vamos a igualarla a 0 y vamos a tomarla como una función en donde vamos a encontrar los valores para esa función. ¿Listo? Ahora, con la solución vamos a dar un valor antes y después. Por ejemplo, si la solución me da que x es igual a 3, entonces vamos a dar un valor antes, por ejemplo el 2, y un valor después, por ejemplo el 5 o el 7. ¿Listo? Ahorita vamos a ver que el valor no tiene que ser muy grande. Luego dice que vamos a reemplazar los valores en la derivada y vamos a analizar los signos. ¿Listo? Y luego vamos a analizar en qué valor está el máximo o mínimo. Para eso lo que vamos a hacer es que nuestro punto 2, es decir, lo que encontramos después de igualar a 0, vamos a reemplazarlo en f de x. ¿Listo? Entonces vamos a ver con el mismo ejemplo que tenemos acá un par de cosas importantes de lo que estamos diciendo ahí. Primero, miren, ¿qué estamos diciendo? Que si yo tengo acá, ahorita me voy a borrar esto, borramos toda la función y les explico algo que es supremamente importante de lo que acabamos de decir, y para que me entiendan por qué es importante el hacer la derivada y por qué es importante el igualar a 0. Entonces, fíjense, si yo tengo acá, vamos a hacer la misma función como especie de w que teníamos ahí, y entonces,
Si yo tengo mi función, a ver, así, listo, entonces x y y, entonces ¿qué ocurre? Miren, que vamos a encontrar algunas cosas importantes. Si yo tengo este punto acá en particular, lo que yo voy a hacer es analizar las pendientes de las rectas tangentes que están antes y después. Entonces por eso les decía yo que uno de los puntos importantes para la solución del ejercicio es de un valor antes. Si este es mi punto, vamos a llamar el punto C, vamos a dar un valor antes y un valor después. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, si el valor está antes, pues, y trazo la recta de la pendiente, bueno, de la ecuación o la recta tangente en ese punto que está antes, pues vemos que en este caso la pendiente es negativa. ¿A quién? A este punto C. Y por el contrario, si tomo un valor después, ¿listo? Ahora la pendiente es positiva, por lo tanto la recta va a crecer. Entonces si voy de menos al punto, si quieren llamémoslo acá al punto, y luego voy a más, entonces menos punto más, yo voy a decir que ahí tengo un mínimo. Esto era lo que nos decía cuando empezamos a explicar lo del teorema. ¿Listo? Ahora, me voy a ubicar en este punto. ¿Listo? ¿Qué ocurre ahí? Que si yo analizo un valor antes, miren por acá, un valor antes y un valor después, entonces ¿qué va a ocurrir? Que las pendientes de las rectas tangentes en ese punto van a variar. Entonces acá tengo pendiente positiva y luego pendiente negativa. O sea que si voy pendiente positiva, punto y pendiente negativa, entonces lo que yo puedo deducir es que ahí tengo un máximo. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si justo yo evalúo la pendiente en ese punto P? ¿Cuánto creen ustedes que va a valer ahí en ese punto? Pues si ustedes lo dijeron, y me imagino que lo hicieron al analizar esto, cuando usted haya la pendiente de la recta tangente en este punto, bueno, que ya no se llama C, sino que llamamos P, entonces la pendiente de la recta tangente va a ser igual a 0. Por eso hay un criterio importante que decimos, f' de x va a ser igual a 0. ¿Listo? Y de aquí es que viene esa noción. Entonces, cosas importantes. Primero, menos punto más, hay un mínimo. Menos punto más, hay un mínimo. Estamos hablando de las pendientes. Más punto menos, más punto menos, estamos hablando de las pendientes, hay un máximo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, vamos entonces a solucionar el ejercicio que les tengo ahí preparados. Entonces, fíjense lo que dice el ejercicio, por favor, para que lo vayan analizando, lo vayan copiando en sus cuadernos, mientras yo borro el tablero y dispongo el espacio para solucionarlo. Entonces dice, encontrar o hallar los puntos críticos de la función que está dada por f de x igual a menos x al cubo más 3x. ¿Listo? Entonces fíjense que ya tenemos nuestra función. Entonces ahora vamos a proceder a resolverla. Entonces tengan en cuenta, por favor, los pasos para solucionarla. ¿Cuál es el primer paso? Encuentre la derivada. Entonces, primer paso, vamos a enumerarlos acá y vamos a irlos solucionando. Primer paso es encontrar f' de x. Si hacemos f' de x de esa función, pues vamos a tener algo como que la derivada va a ser igual ¿a quién? A menos 3x al cuadrado más 3. ¿Listo? Ya tenemos nuestro primer punto solucionado. El segundo, ¿qué dice? Igualar f de x a 0 y luego solucionar. Entonces, vamos a tomar en el segundo punto esto que tenemos, f' de x, y lo vamos a igualar a 0 y vamos a solucionar. Es decir, que tenemos menos 3x al cuadrado más 3 y eso lo vamos a igualar a 0. ¿Qué vamos a obtener? Fíjense que lo que vamos a tener es lo siguiente. Este 3 va a pasar al lado de allá a restar y nos va a quedar menos 3x al cuadrado igual a menos 3. ¿Listo? Ahora este menos 3 que está acá multiplicando pasa a dividir. Nos queda que x al cuadrado es igual a menos 3 sobre
menos 3. Menos 3 entre menos 3 nos da 1, o sea que x al cuadrado es igual a 1, o sea que la solución es sacar la raíz de 1, o sacar, o tener, o sacar raíz a ambos lados, como ustedes quieran llamarlo. O sea que x va a ser igual. Y ojo que acá no podemos caer en el error de decir que únicamente la solución es 1, sino acuérdense que cuando saco la raíz cuadrada tengo dos posibles valores. ¿Listo? Es decir que x va a ser más o menos 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque 1 por 1 me da 1, pero también menos 1 por menos 1 también nos da 1. Entonces ya tengo los dos valores. Entonces vamos a hallar o a dar continuidad con el ejercicio. Dice, con la solución, dar un valor antes y un valor después. ¿A quién? Entonces acá, tercer punto, la primera solución es x igual a 1. ¿Listo? Entonces de un valor antes de 1 puede ser el 0. Un valor después puede ser el 2. ¿Listo? La otra solución, ¿cuál es? Que x es igual a menos 1. Entonces de un valor antes, menos 2. De un valor después, puede ser el 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar los signos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo reemplazo eso, pues, ¿qué voy a obtener? Entonces, fíjense, vamos a ir a nuestra función, a nuestro f de x, y vamos a reemplazar. Entonces, bueno, menos 3 por 0 al cuadrado más 3. ¿Listo? Entonces, menos 3, bueno, 0 al cuadrado da 0, por menos 3 da 0, más 3 da 3. ¿Listo? ¿Qué nos interesa de esto? No nos interesa tanto el número, sino lo que nos interesa es el signo. O sea que acá tenemos signo positivo. Ahora vamos a ir con el 2. Entonces vamos acá. Menos 3, 2 al cuadrado más 3. ¿Listo? Entonces 2 por 2 da 4. 4 por menos 3 da menos 12. Y menos 12 más 3 nos da menos 9. ¿Qué nos interesa el signo? Entonces viene más punto menos. Más punto menos. ¿Qué quiere decir? Que ahí vamos a tener un máximo. ¿Listo? Ahora, vamos a analizar lo que tenemos acá. Entonces venimos acá. Menos 3 por menos 2 al cuadrado más 3. ¿Listo? Entonces hacemos lo mismo. Menos 2 al cuadrado nos da 4. Pero 4 por menos 3 nos da menos 12. Más 3 nos da menos 9. ¿Listo? Acuérdense que lo que nos importa es el signo. Entonces tenemos signo negativo. Y si evaluamos en 0, vamos a obtener lo mismo que ya hicimos acá, que es más. Ahora venimos, menos punto más. Menos punto más. Y cuando hay menos punto más, ¿qué tenemos? Tenemos un mínimo. Un mínimo. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al siguiente punto. ¿Listo? El siguiente punto, ¿cuál es? El quinto. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, ya sé que acá va a haber un máximo y que acá va a haber un mínimo. Ahora lo que quiero es saber cuál es la coordenada exacta en el que vamos a tener esos valores. Entonces lo que hago es, estos dos valores que acabamos de encontrar, vamos a reemplazarlos en f de x igual a menos x al cubo más 3x. ¿Listo? Entonces, ¿qué decimos? Bueno, tenemos nuestra función, vamos a reemplazar f cuando vale menos 1. Es decir, que vamos a tener menos 1 al cubo más 3 por menos 1. Menos 1 al cubo da menos 1, pero menos por menos nos da más, entonces nos queda 1 positivo. Más por menos nos da menos, entonces nos queda menos 3, o sea que este valor es igual a menos 2. ¿Listo? Y ahora, acá vamos a reemplazar ahora el valor cuando f es igual a 1, o cuando x es igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos? Menos 1 al cubo más 3 por 1, ¿listo? 1 al cubo pues nos da 1, por el signo menos que tenemos afuera nos queda menos 1 más 3 por 1, que nos queda 3. ¿Listo? Ahora, 3 menos 1 nos va a dar 2. Entonces ya tenemos ahí el valor de esa imagen. Entonces, ojo, fíjense qué es lo que estamos diciendo. Que bueno, acá ya sabemos que vamos a tener un máximo y acá ya sabemos que vamos a tener un mínimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este máximo, que era cuando x es igual a 1, va a tener coordenadas 1,2. Es decir,
En este valor, en 1,2 de esta función, vamos a tener un máximo. ¿Listo? Ahora, cuando reemplacé menos 1, obtuvimos menos 2. Entonces, en menos 1, menos 2, vamos a tener un mínimo. ¿Listo? Y con eso entonces hemos encontrado de forma analítica los dos valores que tiene esta función particularmente. Tiene un máximo y tiene un mínimo. Ahora lo que quiero es que vayamos a un graficador y miremos si efectivamente ocurre que esta función tiene dos máximos, bueno, un máximo y un mínimo, dos puntos críticos, ¿listo? Si corresponden a lo que tenemos acá, y queremos saber además, con base en la gráfica, si es un máximo local o si es un máximo absoluto o un mínimo absoluto. Entonces vamos a ir a nuestro graficador. Ahí teníamos los pasos que les estaba presentando, y entonces vamos a ir a nuestro graficador. ¿Listo? ¿Qué ponemos en nuestro graficador? Simplemente ponemos la función que queremos. Este graficador particularmente es el graficador Desmos. Entonces y es igual a ¿quién? A menos, tenemos x al cubo más 3x. Listo. Entonces fíjense que la gráfica nos está mostrando que los puntos críticos que tenemos ahí van a ser puntos críticos no absolutos, sino que van a ser puntos críticos que son locales o que son relativos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si analizamos acá, mire, aunque este es un punto mínimo, por debajo hay una función que continúa hacia el menos infinito. Y acá, en este valor, también tenemos un máximo, pero es un máximo también relativo porque la función también continúa hacia el infinito. Entonces, ahora lo que quiero es que verifiquemos si este punto que tenemos acá, fíjense, vamos a acercarlo acá, si este punto efectivamente es el que nos está dando matemáticamente, menos 1, menos 2. Ese es nuestro punto crítico y ese es nuestro mínimo. Ahora acá tenemos el 1,2 y en 1,2 tenemos nuestro máximo. ¿Listo? Entonces efectivamente acabamos de comprobar que lo que hicimos analíticamente o numéricamente o matemáticamente corresponde con lo que se está presentando en la gráfica. ¿Listo? Entonces nada, niños, sean felices, espero que hayan entendido. Si les gustó, regálenme un like y un comentario positivo. No se les olvide, este es mi canal, pueden suscribirse y hay una infinidad de videos que pueden servirles para su curso de cálculo diferencial o para otros cursos. ¿Listo? Nos vemos en la siguiente oportunidad.